Qué bueno. Vamos a comenzar la clase. Buenas noches. Ok. Bueno, vamos a continuar con la tabla que teníamos ayer. Para los que no la han terminado, traten de terminarlas, las tablas de frecuencia. Creo que Daniel iba por la 8. No sé Chelsea por cuál iba. ¿Por cuál va usted, Chelsea? Eso estoy viendo ahorita. Ok. ¿Y usted, Yamilet? Hola, Hola. a 6. Ok, entonces vamos a continuar y luego vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Tratemos de tener todas las tablas de frecuencia y hagamos los gráficos, aplicando los criterios que hemos visto en esta clase. 2 variables, gráfico de pastel. 3 o más variables, gráficos de barra o columna. Y luego los vamos a comparar con los gráficos de Google Formulario. ¿Ok? ¿Me entendieron? Hola. Sí, sí, doctor. Ok, entonces yo voy a ir sacando los gráficos de Google y se los voy a compartir para que ustedes los vean. Entonces vayamos trabajando eso, ¿verdad? Mientras yo voy sacando los gráficos y se los comparto de Google, formularios.
Xavier, buenas noches. Vamos a continuar haciendo las tablas de frecuencia y los gráficos de la base de datos que estábamos trabajando ayer para que vaya avanzando. Ya les mandé al WhatsApp el Word con los gráficos que hace Google Formularios. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes los terminen los suyos, los vamos a pegar en Word. Ya luego les voy a explicar cómo, para comparar ambos gráficos. Oh, sí, ya cayeron. Ah, ok, listo.
Después vamos a trabajar con los gráficos. Sí, después lo que vamos a... Usted ya tiene las tablas. Ahora haga el Sí. gráfico. Haga el gráfico aplicando el criterio de 2 variables, gráfico de pastel, y de 3 o más variables, gráficos de barra. De cada tabla de frecuencia haga los gráficos de su base de datos. ¿Ok? ¿Y lo que envió para qué? Lo que envié es para que comparemos cómo graficamos nosotros desde nuestra clase, cómo ha enseñado el profesor, versus cómo grafica Google Formularios. Vamos a comparar los gráficos. El gráfico 1 de ellos versus el gráfico 1 de nosotros. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál muestra mejor la información? ¿Cómo se interpreta mejor? Porque usted va a ver que en Google Formularios algunos gráficos o algunos valores de esos pasteles no tienen porcentaje, por ejemplo. Eso es una desventaja. Usted no puede leerlo en el gráfico. ¿Me entiende? Sí. Ok, entonces hagamos los gráficos.
Randy, vamos a continuar con las tablas de frecuencia y luego vamos a hacer los gráficos de esas tablas de frecuencia usando los criterios de clase. Dos variables, gráfico de pastel, tres variables o más, gráficos de barra. ¿Ok? Doctor, columnas o barras. Es que en Excel, al menos en mi Excel, aparece como columnas. No sé en el Así, suyo. no, a mí me Entonces, aparecen columnas y barras. entonces usemos columnas 2D, la primera que aparece. Esta, mire, O- ¿está viendo mi pantalla? Sí, Esta, columnas, en mi caso, bueno, voy a poner esto. Acordémonos de cómo se grafica, ¿verdad? Selecciono el dato, presiono control y luego selecciono los porcentajes y me voy a gráfico y aquí. Y luego coloco los valores de los datos. ¿Ok? Daniel. sí, sí. Ok, listo.
Doctor, una consulta. No sé si se me escucha. Sí, le escucho, dígame. Ah, sí, sí. Bueno, sí era de que en el caso de los gráficos, Sí. o sea, el título que debemos ponerle simplemente que solo gráfico o cómo debemos saber qué título debemos ponerle. Bueno, como lo vamos a pegar en el documento de Word, no le ponga título, déjelo sin título. O sea, así como le voy a enseñar este. A ver. Le estoy compartiendo el Word que les envié por WhatsApp. Mire, por ejemplo, el primer gráfico muestra la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo valora usted la experiencia de recibir clases Pleca tutorías utilizando la herramienta de Microsoft Teams? Entonces, ese es el gráfico de Google Formularios. Y este es mi gráfico. ¿Lo ves? No sé si lo puede ver, Randy. Sí se ve. Ok, entonces, déjelo sin título, luego lo podemos rotular, pero acuérdese que, bueno, yo sugeriría mejor que intentemos rotularlo para aprender. Entonces, vamos a poner un gráfico por hoja. En este caso yo no he hecho el primero. En la hoja de la izquierda yo no he hecho el primero. Entonces lo que hice fue el segundo. Entonces aquí me voy a ir aquí y voy a poner figura 2. Acordémonos el criterio. Rotulo los gráficos en la parte baja. Entonces la pregunta es, ¿cómo valora usted la experiencia de recibir clases, pleca, tutorías utilizando la herramienta de Microsoft Teams? Entonces el título puede ser valoración, pero ya lo pongo yo. Recordemos el criterio, no copio y pego la pregunta, eso es erróneo. Valoración de experiencia al recibir clases, pleca, tutorías utilizando la herramienta de Microsoft Teams. No sé si me entienda, Randy. Sí, sí. De Entiende la esta, parte. de esta pregunta saco el título. Es casi lo mismo, pero solo quito los signos de interrogación, la palabra que denota pregunta y trato de poner un título tal cual, viendo lo que está escrito ahí. Viendo el título que mejor se adapta. En este caso creo que es este, valoración de experiencia al recibir clases, pleca tutorías utilizando la herramienta de Microsoft Teams. Entonces, mis gráficos yo los rotulo abajo. Microsoft Teams, Google Formulario los trae rotulados arriba ya, porque yo copié y pegué. Entonces, si se fijan, hay dos valores, por ejemplo, el regular y el excelente, que no tienen los porcentajes aquí. Esa es una gran diferencia de lo que hace Google Formularios en gráficos versus lo que yo hago. Vean, aquí estoy viendo todos los porcentajes, incluso el de malo es 0%. Y aquí no aparece ni reflejado porque no tiene valor. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a poner un gráfico por página. Ese es el criterio. Y luego, debajo podríamos decir aquí, responder a dos preguntas. ¿Qué gráfico es mejor y por qué? En este caso yo puedo decir que para mí el mejor gráfico es el que yo hago, porque muestra todos los valores. Versus lo que hace Microsoft, lo que hace Google Formularios,
que aquí no muestra valores. Ahora bien, es mucho más fácil copiar y pegar el gráfico de las respuestas de Google Formularios que estar haciendo el gráfico, que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es que a raíz de la base de datos de Google Formulario, estamos desarrollando nuestro gráfico. ¿Se entiende? Chicos, abran los micrófonos. Quiero saber si me escucharon. Sí, Sí. que tenemos que poner los dos gráficos entonces en la hoja que nos mandó. Los dos gráficos en una página, o sea, el que yo les mandé y debajo el que ustedes hicieron. Ese es el primer paso, Daniel. El segundo paso es rotularlo. Yo lo rotulo de manera manual. Este se llama figura 2 porque viendo la imagen que está arriba es la pregunta 2. Entonces yo le pongo fig 2 y le doy un nombre. Y luego respondo esta pregunta. ¿Qué gráfico es mejor y por qué? Para mí, como técnico. Entonces usted tiene que justificar la respuesta en una línea, ¿va? Es mejor tal gráfico por esta razón. ¿Se entiende? Sí, Entonces eso lo voy a hacer en cada gráfico, en cada hoja, pues al final de cada hoja. Por ejemplo, en la primera vamos a tener ambos gráficos de pastel, ellos y nosotros. O sea, Google Formulario y nosotros. ¿Cuál es mejor y por qué? Eso ya lo hacen ustedes como un criterio personal. ¿Se entendió? Esa es una tarea que vamos a presentar. Y luego vamos a hacer otras. ¿Me entendieron, chicos? sí. Pero en cada gráfico tenemos que justificar por qué es mejor. Correcto, porque es mejor. Lo que quiero es que analicen comparativamente cómo grafica Google Formularios versus cómo graficamos nosotros. Me digan, creo que es mejor esto, por esto. Creo que es mejor este gráfico por esta razón. Porque cuando a ustedes les toque hacer esto, tal vez ustedes van a concluir después de esta tarea que lo mejor es hacer la encuesta por Google Formularios, pero no utilizar esos gráficos, por ejemplo. Entonces descargo la base de datos y yo hago mis propios gráficos. Puede ser una posibilidad. O decidan ustedes, ¿no? Voy a usar los gráficos de Google Formularios. ¿Ok? Consultas, chicos. Hola. No sé, mis compañeros tienen Por el consulta. momento no. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a terminar la clase hoy y mañana nos conectamos para continuar. Si no hay consultas, pues buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.